Please listen carefully. Buen día para todos. Hoy tenemos un informe técnico especial acerca de los índices del sector del Dow Jones, que es válido para la jornada del 3 de octubre del año 2014. Antes de comenzar, los quiero invitar para que nos visiten en nuestra página web www.valorinversiones.com y le den clic en las pestañas de inversiones acciones o inversiones bienes raíces según sus necesidades. Vamos a comenzar entonces con el índice de Dow Jones. Vemos como este índice genera una cola de piso bastante importante, se acercó a nuestro nivel que teníamos demarcado como soporte alrededor de los 16.700 y vemos como además se soporta sobre la línea de frecuencia de mínimos de largo plazo. Es importante mirar el índice en un marco de tiempo menor. Vemos como arranca fuertemente bajista, sin embargo cuando se acerca fuertemente a los niveles de frecuencia de mínimos, vemos que se genera un rebote importante en esta zona y ahora nos ubicamos alrededor de los 16.800 con una pérdida en el día del 0.02% o 3.66 puntos abajo. Vemos entonces potencial para que se genere un rebote en este activo en particular y en general en los índices de Estados Unidos. Vemos entonces niveles cercanos a los 17.000 en el corto plazo y de continuar con el rebote podríamos ir a buscar de nuevo los 17.100, la zona que está demarcada con rojo, donde va a encontrar una fuerte resistencia y vamos a volver a generar una congestión en esos niveles. Para este informe entonces vamos a trabajar los índices del iShares Dow Jones. En este caso vamos a comenzar con el sector de tecnología. Vemos entonces cómo deja una vela verde con una cola de piso bastante importante. Vemos que se soportó un poco sobre los niveles de los 98 aproximadamente, donde tenemos una zona intermedia para este activo en particular. Es importante entonces que el activo mañana continúe con esas ganancias en precios y veamos entonces niveles cercanos a los 100 puntos, donde se generará de nuevo un posible retroceso y busquemos una zona de soporte importante alrededor de los 96 puntos. Vemos entonces como en el marco semanal se genera una pérdida de 3.31% en las últimas 2 semanas, correspondiente a estas dos velas rojas, y vemos como el activo se soporta entonces sobre media móvil de 20 periodos, dejando aún una cola de piso bastante interesante, con muchísimo espacio para recuperar en la semana. Si observamos los indicadores, vemos un cruce de MACD a la baja en el marco semanal, lo que significaría un posible cambio de tendencia, al igual que Parabolic SAR por encima de precio. Si nos vamos para el marco diario, vemos como ya hace bastantes jornadas se venía marcando el cambio de tendencia y ahora confirmamos con Parabolic SAR por encima de precio y posible cruce de media móvil de 20 a 40 hacia abajo. Vamos a continuar entonces con el sector de comunicaciones. Vemos como el día de ayer se generó una ruptura bastante fuerte de la media móvil de 200 periodos. Si observamos en el marco diario, esta media venía siendo bastante importante debido a que en los últimos 4 o 5 picos se venía respetando esta media como una zona de soporte. Sin embargo, el día de ayer se rompe con fuerza a la baja y ahora nos ubicamos entonces alrededor de los 29,50, donde se genera una última zona de acumulación a precios. Si observamos, además se generó el pivot en el nivel del segundo pivot anterior. Vemos que en esta zona la última vez que se acercó generó un rebote importante en sus precios. Es importante resaltar que alrededor de los 29.75 tenemos una fuerte acumulación de volumen a precio y además tenemos media móvil de 200 que ahora va a actuar como una resistencia importante. Si nos vamos para el marco semanal, vemos cómo se han generado caídas mucho más fuertes que en el sector anterior. Vemos pérdidas en las últimas 2 semanas acumuladas del 4,81% y vemos que se generó una zona bastante importante de resistencia alrededor de los 31 puntos. Vemos como en el marco semanal se genera ruptura de media móvil de 20 y 40. Vemos Parabolic SAR por encima de precio, que significa una tendencia bajista, y vemos que se realiza cruce de MACD a la baja. Es importante entonces que se acerque de nuevo a media móvil de 40 y es probable que continúe con retrocesos en los precios hasta niveles cercanos a los 29 puntos. Le damos paso al sector de servicios. Vemos cómo se soporta sobre media móvil de 200 periodos. Al igual que en el anterior, esta media viene siendo bastante importante debido a que en los últimos 2 pivots se soportó muy bien sobre esta línea. Y vemos como el día de hoy rompe en el intradiario, sin embargo logra recuperar y ahora nos ubicamos un poco por encima de la última zona de soporte antes de que el precio caiga fuertemente. Es importante entonces que mantenga estos niveles alrededor de los 122 puntos. Vemos una siguiente zona que puede generar una resistencia importante
alrededor de los 124,60 y tendríamos una resistencia mucho más fuerte alrededor de los 128 aproximadamente, donde tenemos el máximo para este índice. Si observamos el marco semanal, vemos dos velas rojas en las últimas 2 semanas, vemos cómo se realiza ruptura de media móvil de 20 y de 40, sin embargo vemos que se soporta de nuevo manteniéndose por encima de los niveles de 122 y generamos pérdidas acumuladas del 3,51%. Continuamos con el sector de consumo de bienes tangibles. Vemos como, a diferencia de los sectores que hemos visto, tenemos una ganancia importante alrededor del 0,35%. Vemos que la cola de piso no es tan significativa y vemos cómo se realiza una negación de la caída de la jornada de ayer, ubicándonos por encima de su apertura. Sin embargo, ahora estamos en una zona de alta congestión, de alto volumen a precio, lo que significa entonces que va a generar una fuerte resistencia alrededor de los 99 puntos. Vemos entonces como el soporte se estaría ubicando alrededor de los 97, donde se encuentra media móvil de 200 periodos, y vemos como media móvil de 20 está a punto de cruzar 40 hacia abajo, confirmando entonces cambio de tendencia. Si nos vamos para el marco semanal, se observa que en las últimas 2 semanas tenemos una pérdida acumulada del 2,53%, bastante inferior a la de los demás sectores que hemos analizado, con un promedio un poco por encima del 3%, y vemos que en el marco semanal los parabólicos ahora aún nos muestran una tendencia alcista y tenemos último punto ubicado en zona de soporte. Sin embargo, MACD muestra ya cambio de tendencia, una tendencia bajista, lo que significaría entonces discrepancia entre los indicadores y podría significar que en el corto plazo vayamos a ver una acumulación entre zona morada y zona verde. Pasamos al sector de energía, el sector que viene más golpeado en las últimas jornadas. Vemos como el día de hoy tuvo un comportamiento muy similar al índice del Dow Jones tradicional. Vemos que se genera una pérdida pequeña, sin embargo mucho más grande que la del tradicional, ubicándonos 0,38% abajo. Sin embargo vemos que estuvo en la zona de soporte fuerte, alrededor de los 50 puntos, donde tenemos un alto volumen a precio, en gran mayoría comprador. Podríamos estar hablando de un 90% comprador, lo que significa que va a ser difícil que el activo rompa esta zona con fuerza a la baja y podremos ver entonces congestiones en las próximas jornadas. Vemos una siguiente zona intermedia alrededor de los 52,50, donde además tenemos media móvil de 200 periodos, que va a ser una zona de resistencia bastante importante. Consideramos entonces que el activo va a comenzar a generar pivots dentro de estas dos áreas, dentro del área verde y el área morada. Si nos vamos para el marco semanal, vemos que en este marco de tiempo está fuertemente bajista, está realizando máximos menores y mínimos menores, lo que sería una clara tendencia bajista, y vemos que tiene un pequeño soporte en el marco semanal un poco por debajo, alrededor de los 49 puntos, y una siguiente zona alrededor de los 47,5. Les recuerdo que este sector está fuertemente golpeado por precio del petróleo y por condiciones geopolíticas. Continuamos con el sector financiero. Vemos como el índice muestra una ganancia importante el día de hoy, 0,18%. Vemos cómo se sitúa sobre la zona de soporte alrededor de los 82,50 y vemos que ahora se está encajonando dentro de la zona intermedia alrededor de los 83,50 y soporte fuerte entre los 82,50. Esperamos entonces un comportamiento con pivots dentro de estas dos zonas y esperamos que el activo en las próximas jornadas vuelva y busque intentar romper esta zona al alza. Si nos vamos para el semanal, vemos pérdidas acumuladas del 3,38% con ruptura de media móvil de 20 periodos. Sin embargo, en el marco semanal vemos que el activo acaba de pasar a un comportamiento bajista, igual confirmado por el cruce del MACD hacia abajo a la línea de trigger, que sería un cambio de tendencia a la baja. Esperamos entonces un comportamiento bastante encajonado en las próximas jornadas. Vemos cómo tuvo este comportamiento hace aproximadamente 2 meses y medio, que esperamos que se replique en las próximas semanas. Y vamos a finalizar con el sector de servicios públicos, un activo que se sostuvo sobre media móvil de 200 periodos en la semana pasada y vemos ganancias importantes en las últimas jornadas. Sin embargo, en la jornada del día de ayer tuvimos una pérdida del 0,13% en línea con el índice general. Sin embargo, vemos una fuerte recuperación de este índice, vemos un posible cruce de MACD al alza, lo que significaría un cambio de tendencia. Sin embargo, vemos ahora que la línea móvil de 20 periodos
está posiblemente a punto de cruzar la de 40 a la baja, lo que significaría entonces un cambio de tendencia. Es importante observar cómo tenemos un poco debajo del rebote una zona fuertemente vendedora, sin embargo logró sostenerse sobre la anterior zona un poco compradora y ahora buscaríamos entonces llegar a niveles alrededor de los 107 puntos, donde tenemos una alta zona de congestión. Sin embargo, alrededor de los 106,50 vamos a ver una fuerte resistencia debido a que ahí se encuentran la media móvil de 20 y de 40. Si nos vamos para el marco semanal, vemos como es el único sector que tiene ganancias esta semana. Tenemos unas pérdidas acumuladas del 1,72%, las menores pérdidas de sector, y vemos cómo se soportó muy bien sobre media móvil de 40 y en zona de alta congestión. Es importante entonces que busque en las próximas jornadas niveles de media móvil de 20 alrededor de los 107 puntos. Esto es todo por el informe especial. El objetivo es entrar a analizar un poco más el comportamiento de cada uno de los sectores de la economía reflejado en el mercado bursátil, y vemos entonces como el sector de energía viene bastante golpeado y vemos como el sector de servicios públicos viene con menores pérdidas a comparación del resto de los sectores, y vemos una última semana fuertemente positiva. Soy Camilo Silva Franco y esto es Valora Inversiones.